Un cordial saludo para nuestros oyentes y cada uno de los seguidores de nuestra emisora y de las redes sociales de Busco en Ti, donde está no es el final. Hoy es martes 11 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación, tenemos el privilegio de contar nuevamente con la presencia de David Herrera y su segmento Espiritualidad y Riqueza. Así es que te damos la bienvenida. David, ¿cómo estás? Don Jorge, muchísimas gracias por este espacio. Excelente, gracias a Dios, todo súper bien. ¿Usted cómo está, don Jorge? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Pues en lo que podemos decir bien, estamos bien. Y ya, pues, por ahí Genial. por arriba son las cositas normales que pasan a nuestro alrededor cada día. Bueno, está bien. Bueno, David, iniciamos entonces. Listo, don Jorge, muchísimas gracias por el espacio. A todos los oyentes de Busco en Ti, Radio Online y los que están en las redes sociales, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar del cerebro. Así que si te interesa este tema, te puedes quedar para que aprendas un poco más de cómo está funcionando eso que cargas todos los días a todas partes y que quizás todo el tiempo te habla y que a veces no sabe por qué te dice tantas cosas, pero hoy vamos a entender un poquitico más esa ciencia que hay detrás, eso que comprende lo que llamamos mente, ¿sí? Lo que comprende nuestro cerebro y nuestra cabeza, que es bastante importante entender cómo funciona para poder nosotros aprovechar eso que tenemos allí para potenciar cualquier situación en cualquier área de la vida. Pero antes de iniciar, quiero compartirte una reflexión y quizás te sirva o quizás también, ¿sí? Tú verás cómo la tomas. Recuerda de que en estos espacios siempre vamos a hablar desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, de nuestra forma de ver el mundo y de cómo estamos nosotros afrontando todas las situaciones que nos suceden. Y no te invito a que aceptes o que simplemente escuches y ya. Te invito a que compruebes tú mismo. No aceptes esto como una verdad, sino que sé tú mismo el que va y comprueba que eso que se dice aquí, especialmente en mi programa Espiritualidad y Riqueza, funciona. Porque eso es en realidad lo que uno desea. Y cuando hablo de uno, hablo de mí. Porque uno queda como una palabra por ahí en el aire, ¿cierto? Pero cuando te digo o te doy alguna información, lo que realmente me encantaría es que tú vayas y lo compruebes, veas que funciona y que te sirve para la vida. Y eso me trae a mí una historia, una situación que sucedió por allá por la Celia, especialmente unas veredas, ¿sí? Eran dos hermanos, unos familiares de, pues no son cercanos, pero sí lejanos. Y resulta de que ellos especialmente vivían y convivían en su finca, pero al momento de repartir la herencia, quedaron a un lado un hermano y al otro lado pues el otro, ¿cierto? Son dos hermanos y pues convivieron así por más de 40 años, cada uno en su finca, no había, digamos, discusiones, una relación espectacular, todo súper bien, y empezaron a, obviamente cada uno tenía sus cultivos, todo excelente, de verdad que cada finca prosperaba, era un ejemplo de todas las demás, y bueno, las llamaban de la alcaldía, de la gobernación para ejemplos, y la forestación, todo lo que tenían era verdad ejemplo. Pero en cierta ocasión, por cosas e indiferencias, después de 40 años, esta familia, estos dos hermanos rompieron sus relaciones. Entonces, ya no estaban tan unidos, se peleaban constantemente, habían disgustos, incluso ya con sus hijos también había problemas. No sé, algo empezó a salir mal entre ellos y en realidad no se entendieron. Así que uno de los hermanos sabía que estaba pues el nacimiento en la parte alta de la finca y lo que hizo fue mandar a construir o empezó a hacer que ese nacimiento que había ya se empezara a desviar y pasara justo por la mitad de las dos fincas. Entonces, claro, ya al momento de que empieza a bajar ya el agua, ya que se convierte casi que en una quebrada, en una especie de riachuelo, ya más o menos grandecito, pues obvio, ya había una separación bastante fuerte en las dos fincas. Entonces ya se sabía muy claramente cuál era la finca de uno de los hermanos
y del otro que pues había mandado hacer esa división. Y ya después de hacerse eso, ustedes saben que el agua siempre va generando como su camino, va dejando siempre su hueco. Y esto hizo pues que se dividieran, ya ni se hablaban, ni se veían, pues no tenían conexión porque el agua pues los dividía. Y esto generó ya como una división total, ya eran como dos familias aparte. Después de ciertos días de que ya pues la situación estaba así, pasó pues por la vereda, por esa carretera, pasó un señor, un carpintero, pasó un carpintero y tocó en la puerta del hermano que no había puesto pues, no había hecho nada hasta el momento, simplemente pues había dejado de hablarle y tocó la puerta y simplemente cuando abrió este hermano, llamémosle el hermano menor, el hombre le dijo, bueno, vengo, soy carpintero, sé que es una finca, tendrá usted madera, tendrá usted alguna cosa por arreglar aquí en este espacio. Así que si puedo ofrecerle mis servicios, con muchísimo gusto, pues le voy a ayudar. Entonces, el hermano menor, ya como con esa situación que ha sucedido del agua, le dijo, bueno, tengo un trabajo para ti. ¿Ves esa quebrada que está ahí al frente? Sí, sí, la veo, claro. Bueno, quiero que construyas por todo el bordo una valla de 2 metros de altura. Allá vive un hermano mío, pero ya lo odio, no lo quiero. Y no lo quiero volver a ver nunca más. Entonces quiero una valla de 2 metros, ahí está la madera, si no puedes ir a cortar más, y quiero que eso quede listo. Entonces el carpintero le dijo, entiendo, entiendo lo que me quieres decir, entiendo lo que está pasando, y le aseguro que el trabajo que yo voy a hacer lo va a dejar totalmente a gusto. Así que empezaré a trabajar. Y resulta de que el hermano este menor salió, se fue de la finca, fue al pueblo y tuvo que quedarse unos días. Y justo cuando regresa a la finca, el carpintero ya está culminando su trabajo. Y lo que encuentra el hermano menor es realmente una obra increíble. Cuando llegó, no encontró una valla de 2 metros, encontró más bien un puente que unía las dos fincas. El hermano menor quedó totalmente impactado, asustado por la situación y vio venir a lo lejos a su hermano mayor y lo vio venir como llorando. Y el hermano mayor fue el que pasó el puente primero y fue hasta donde el hermano menor lo abrazó, le dijo que gracias por construir algo para volverlos a unir y que lo perdonara. Los dos se abrazaron muy fuerte, fue una situación bastante hermosa en esta finca y los dos se volvieron a perdonar y se volvieron a unir y volvieron a compartir juntos. Y en ese momentico en reconciliación, el carpintero ya iba caminando de nuevo como para irse de la finca, cuando lo llamó el hermano menor y venga, yo en realidad quiero que usted siga trabajando para mí. A lo que el carpintero le respondió, lo siento, pero tengo muchos otros puentes que construir. Y se fue. Y quiero que hoy pienses con qué persona o con qué situación te has peleado con alguien y has construido la valla de 2 metros o has puesto una división, una quebrada, y que pienses qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión de pelear. Puede que no haya sido culpa tuya, puede que sí. Puede que hayas dejado que la situación avanzara o puede ser que también hayas sido tú quien haya puesto esas divisiones. Ahora pregúntate, ¿qué puente puedes construir? ¿Qué puente puedes hacer para acercarte a esa persona? Y cómo eso va a traer totalmente salud, paz y vida para ti y para todos. Por ahí hablan de que el rencor, la ira, el odio, es como un veneno que uno se toma y espera que el otro se muera. Es ilógico, ¿verdad? Pero así funciona.
Muchas veces nosotros estamos cargados de emociones negativas frente a otros, incluso de llegar a matar, ¿sí? Pero ese rencor y ese odio es ese vasado de veneno que me tomo yo, porque en realidad eso es lo que me está generando a mí mi ser, lo que está generando mi cerebro, sustancias negativas, y eso hace que el que me enferme sea yo, no el otro a quien yo le tengo el odio. Muchas veces le deseamos el mal, decimos cierta cantidad de cosas negativas, feas, groseras frente a otros, pero en realidad el que se está llenando de esa situación soy yo. Y es hora de que empieces a evaluar qué situaciones debes de dejar pasar, dejar a un lado, para que tú no te sigas tomando ese veneno, sino que en realidad puedas sanarte tú. Si hay paz dentro de ti, si hay perdón dentro de ti, que después vamos a hablar de temas de perdón y de cómo lograr esto, vamos a ver que vamos a tener mejor estilo de vida, mejor salud, todo va a ser mejor para mí y obviamente por consiguiente para los que están a mi alrededor. No necesariamente vos tenés que cambiar a los demás, quizás debes empezar por cambiar tú. Esas actitudes, esa situación, son cositas pequeñas, pero que quizás te puedan servir hoy. Hoy mereces más de lo bueno que de lo malo, así que está en tus manos. ¿Y por qué quiero como avanzar o decirte esto antes de iniciar? Porque hay veces que no entendemos la razón de ser de nuestros comportamientos. Estaba leyendo el día de ayer y encontré una frase que me impactó bastante. No sé si conocen pues a Gandhi, ¿cierto? El gran hombre de la paz, de la meditación, de todo, la calma, ¿cierto? Que logró para la India muchos buenos proyectos de libertad del Reino Unido y toda la cosa. Y este hombre que fue obviamente digamos, un embajador de la paz en el mundo, que lo sigue siendo, sigue estando citado por muchos, y lo que él logró pues fue a ejemplo y a testimonio. Pero un día su mujer le sacó la piedra, ¿sí? Y entonces lo que él hizo fue reaccionar con una ira rápida y profunda y la empujó y le dijo unas palabras feas. Pero de una cuando reaccionó así, él se pregunta, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y ahí es donde la esposa le responde con amor, tranquilo, eres humano y también te equivocas. Pero la ventaja de esta situación fue que él se dio cuenta de que había actuado mal y recapacitó ahí mismo, en el acto, porque se dejó llevar por un impulso, por esos impulsos que vienen de nosotros, y es normal. Y por eso el día de hoy, el tema, digamos, que se llama el cerebro, porque quiero empezarte a mostrar cómo desde la ciencia misma, digamos, muy por encima, está formado nuestro cerebro y cómo a partir de allí nosotros vamos como incluso actuando. Es algo increíble. Entonces, lo primero es que entiendas por cómo está formado el cerebro físicamente, ¿sí? Entonces, tenemos toda esta caparazón aquí y allí tenemos ubicadas como tres partes fundamentales, tres partes en las que se divide el cerebro y en la tercera parte hay dos divisiones. Sí, vamos a ahí como a complementarlo un poco. Entonces tenemos primero el cerebro reptil, que es la primera parte que encontramos aquí en la parte de atrás, que viene ahí cerquita a donde termina la columna vertebral. Se dice que es el primer cerebro que nosotros tenemos cuando éramos reptiles en el proceso de evolución. Y resulta de que al ser, digamos, animales como tal, digamos netamente, nos basamos en ese cerebro para buscar todo aquello que es de supervivencia, el alimento, la reproducción y la supervivencia como tal, ¿cierto? Poder atacar, comer y obviamente pues reproducirse. Y en ese cerebro entonces encontramos todas esas necesidades, digamos, básicas que tiene el hombre. Pues, por ejemplo, si se siente amenazado, ataca. Digamos que eso es como algo animal que hay entre nosotros. Nosotros somos animales racionales, no lo podemos negar. Pero entonces, dentro de las conductas que nosotros tenemos, debemos de saber desde dónde provienen, porque no cualquier situación o cualquier ejercicio nos va a servir a nosotros
para replantear esa condición tan fuerte que a veces tenemos. Ejemplo, cuando te sientes atacado, que te genera esa ira, conocí una persona que todo era a golpes, cualquier situación era a golpes, y entonces, y de una, ¿y qué? Porque sentía que así iba a tener supervivencia, iba a sobrevivir sobre la demás. Y si ustedes se ponen a ver, en los animales siempre sobrevive como el que es capaz de atacar a otro, ¿sí? En la cadena alimenticia está el más fuerte, es el que, como que el que más fácil sobrevive. Obviamente la mayoría de los animales tienen sus depredadores, pero en la parte humana, en la parte social, en la parte de compartir y de vivir, pasa eso en los hombres, en las mujeres, en el ser humano como tal. Hay unas reacciones inmediatas. Cuando hay hambre, el hombre hace lo que sea por comer. Incluso se pueden comer a ellos mismos, comerse a otros, bueno, hemos visto, digamos, en televisión, en series, lo que puede hacer una persona cuando necesita comer, ¿cierto? Y necesita saciar esa parte básica de sí mismo. Entonces, cuando tú tienes esas emociones, eso algo fuerte, lo que nos va a ayudar a nosotros, digamos, la otra parte del cerebro, especialmente la racional, es a controlar esos instintos naturales que tenemos nosotros para poder, digamos, tener una mejor convivencia y no solo mejor convivencia, sino una forma de ser más, digamos, centrada, culta, educada, fuerte, para no caer, digamos, en eso animal que quizás a veces se nos sale a nosotros. Entonces, cuando entiendes que tienes una parte así, o sea, el conocerse uno mismo le da la fortuna de poderse dominar después, porque si no sabemos, hay personas que no se controlan, o sea, no saben cómo hacerlo, ni les interesa, ellos van para donde van. Y estaba, por ejemplo, ahorita haciendo una fila en el centro y otra, entonces adelante me iba un señor, un gordito él, cierto, bajito, y estábamos ahí en pleno centro haciendo una fila, cuando al inicio allá del local donde íbamos a entrar se metió alguien, y ese señor salió, mejor dicho, enojadísimo, que porque él había hecho fila y que todos teníamos que respetar, tenía razón, obviamente, pero la forma en que lo hizo un bullicio increíble y fue hermoso alboroto ya, pero la persona no la dejó entrar, ¿sí? Entonces él mismo decía, yo bien grosero y altanero, pues no me voy a dejar pisar así, no me voy a dejar que otro se pase sabiendo que yo he hecho la fila, no me importa la edad, decía. Entonces, mire que eso son actitudes que uno dice, pero qué grosero, ¿sí? Qué actitud tan maluca tiene esta persona, pero quizás es ese impulso, ese coso, ese algo que tiene dentro, ese cerebro reptil que sale de una a defender algo que él estaba cuidando, que era su puesto, y que no iba a dejar pues que otro, digamos, lo atrasara, en fin. Entonces, es un poquito para que entiendan desde dónde viene, entiendas desde dónde viene todo esto, ¿sí? La segunda parte de nuestro cerebro, ya hablamos del reptil, es la parte del cerebro mamífero. Y se dice que es con la evolución que lo hemos adquirido y es allí donde empezamos nosotros a tener emociones, ¿sí? Son esas sensaciones que tenemos nosotros que no le podemos, no, o sea, sentimos alguna emoción, algo así, porque hay una diferencia entre emoción y sentimiento. Emoción es esa sensación que no tiene nombre, siento algo que no sé qué, es una sensación maluca, una emoción, digamos, de tristeza, de ira, no sé, algo así. Pero el sentimiento es ya cuando pensamos y le ponemos un nombre a esa emoción. Y cada vez que traemos esa palabra a nuestra mente, recordamos o volvemos a sentir esa emoción. Ahí ya se convierte en sentimiento. Ahí ya hay algo doble, que es pensamiento más emoción. Pensamiento más emoción significa sentimiento. Supremamente importante porque hay veces que sentimos algo, nos sentimos de X manera, no sabemos cómo, pero no pasa más de ahí, ¿sí? Me siento maluco, tengo como, uy, no sé qué, no sé dónde. Eso suele suceder. Pero cuando yo ya le pongo un nombre, digamos, mal genio, depresión, estrés, a esas sensaciones que sentimos, a eso como esas sensaciones que tenemos en el cuerpo, es donde se convierte en sentimiento. Entonces, en esa parte mamífero vienen las emociones a salir a relucir en nuestra parte, digamos, corporal, cerebral. Y lo que permitió esta parte emocional salir a sacar es una memoria privilegiada, porque
cada suceso que va a estar en nosotros y que se asocie a una emoción, pues va a ser muchísimo más fuerte digamos, el anclaje emocional que tenemos y va a ser más fácil de recordar. Si ustedes pueden, en este momento, pueden recordar fácilmente el momento más feliz que hayas vivido, ¿sí? Puedes recordar el momento en el que ya hayas sentido genial, full, espectacular. Pero también puedes recordar el momento más triste que hayas vivido. Puedes recordar la situación, el lugar, las personas, cómo estaba el día, en qué parte específicamente fue. ¿Por qué? Porque fue una emoción fuerte la que te permite recordar ese acontecimiento. Y si lo vuelves a recordar, pues obviamente te va a generar de nuevo esa emoción. Es decir, que ya se pasó de ser una emoción a ser un sentimiento y se hace demasiado fuerte. Eso fue una de las, digamos, ventajas del cerebro mamífero, porque también te permite, obviamente, recordar y vivir de nuevo esas emociones positivas, no solamente las negativas, sino también las positivas. Y eso hace parte de ese crecimiento personal que nosotros tenemos, porque con esta información, sabiendo de que tenemos esa memoria gracias a ese tipo de cerebro, pues, ¿qué queremos recordar realmente? Y lo hacíamos en el ejercicio de hace 8 días, que recordábamos un momento de muchísima paz. Tenemos esa herramienta que hay en nuestro cerebro para recordar qué momentos en realidad me sirven a mí, qué momentos me van a nutrir y qué momentos me van a permitir seguir creciendo. Entonces es algo muy valioso de esa formación cerebral que nosotros tenemos. Y ya se viene una tercera parte de nuestro cerebro, que es la parte racional. La parte racional ya es, digamos, el neocórtex, la corteza cerebral como tal, que nos permite a nosotros cuestionar todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, ya nos permite procesar información, nos permite hablarla, nos permite, digamos, comunicarnos, permite muchísimas cosas. Entonces la racionalidad es lo que nos da a nosotros esa gran diferencia de los otros animales, pero nos ayuda realmente a controlar esos otros dos cerebros que tenemos dentro, el mamífero y el reptil. Nos permite hacer más conscientes esas situaciones, controlarlas, preguntarnos si es viable o no accionar de cómo llegó digamos, esa emoción, la que nos permite a nosotros ser más, digamos, conscientes o ser más críticos a la hora de actuar, de vivir, de hacer lo que sea. Entonces, digamos que esa parte es la formación física, es la formación, digamos, desde la ciencia, desde nuestro cerebro. Y esta parte de la racionalidad, por decirlo así, se divide en dos hemisferios, que es donde llegan ya los hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Que el hemisferio derecho es aquel que potencia todo el arte, todo el folclore, toda la artística, la música, los colores, es todo lo divertido, todos los juegos, todo lo dinámico que hay para nosotros. Y en la parte del hemisferio izquierdo ya es todo lo lógico, lo matemático, lo racional, lo razonable, digamos que ya toda la parte numérica, todo lo más cuadriculado, todo lo seco, todo lo, bueno, en fin, digámoslo de esta manera, ¿sí? Entonces, entendemos que esas dos partes del cerebro hacen parte de, y que eso va a ir formando nuestro carácter, dependiendo el cerebro o el hemisferio que más nos potencie en la personalidad. Por eso hay artistas y por eso hay matemáticos, por eso hay pintores y para eso hay, digamos, escritores, alguien muy racional, aunque la escritura también tiene mucha creatividad. Entonces, digamos que son potencialidades o son formas de que hay en nuestro cerebro y que si los aprendemos a usar de manera correcta, vamos a poder combinar hemisferio izquierdo con hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo me ayuda a desconectarme de todas las emociones que me puede generar, digamos, toda la parte derecha. El hemisferio izquierdo es muy lógico, entonces si yo le pongo a decir un número, de una se va a concentrar en la parte izquierda y va a dejar de que la derecha me cambie, ¿sí? O sea, se convierta en otra asociación
neurológica, es decir, si tengo una emoción en este momento, desde el hemisferio izquierdo también se puede estar promoviendo. Pues lo que yo hago es con la lógica del hemisferio izquierdo, digamos, calmar esa parte derecha. Tú no puedes pensar sino con una sola parte del cerebro en algunos momentos, a no ser que tengas pues muy buenas habilidades, pero sabiendo utilizar esas herramientas con nuestro mismo cerebro, con nuestra misma conciencia, nuestra misma mente, nos va a permitir a nosotros generar cambios en nuestra conducta, cambios en nuestros pensamientos y obviamente cambios en nuestros resultados. Es decir, que conocer nuestro cerebro en realidad es algo supremamente importante. Cuando nosotros hablamos de mente y hablamos de cerebro consciente e inconsciente, ¿sí? Cuando hablamos del consciente, estamos hablando ¿de qué? De la parte racional, de esa parte del cerebro que nos permite a nosotros hacer preguntas, cuestionamientos, diálogos, en hacer todo lo que queremos hacer de manera consciente. Como yo estoy hablando en este momento, estoy hablando de manera consciente, estoy actuando, muevo mis manos de manera, puede ser consciente o inconsciente, es la forma de expresarme, la forma en que me muevo. Y asimismo tú, ¿qué haces conscientemente? ¿Qué haces racionalmente? Cuando piensas en algo racionalmente, o sea, estás con la intención de pensarlo, o ya hay otra parte del cerebro, o digamos del cuerpo, que es ya la parte inconsciente. ¿Por qué hablo de la parte inconsciente como parte de todo el cuerpo? Porque nosotros tenemos neuronas o sistema nervioso por todo nuestro cuerpo. Si ustedes ven el sistema nervioso del cuerpo humano, van a encontrar nervios desde la punta de los pies hasta el cerebro. Y eso hace parte ¿de qué? Del sistema neuronal, porque el sistema nervioso se mueve también por electricidad, que también llegan a las neuronas, y eso es lo que nos permite a nosotros tener información desde cualquier parte del cuerpo rápidamente en nuestro cerebro, por el sistema nervioso. ¿Y a qué velocidad viaja esa información? A la velocidad de la luz, supremamente rápido, como llega un golpe en el dedo chiquito de uno a nuestro cerebro a decir, oh, que pasó algo, cuidado donde estás caminando porque nos acabamos de accidentar. Entonces, hace parte de conocer, el inconsciente está en todo nuestro cuerpo, por eso cuando hablamos de los cambios profundos en la mente, estamos hablando desde los cambios desde el inconsciente, porque estamos modificando todo nuestro cuerpo, estamos modificando realmente desde dónde se debe modificar la situación, incluso situaciones de salud, situaciones de digamos, emocionales, pasionales, también nos podemos modificar así. Y ya obviamente los problemas mentales, bloqueos, creencias, toda la cosa, los podemos ayudar a hacer desde la parte inconsciente con la parte racional. Es decir que hemos descubierto como todo este mundo grande, porque sobre cada espacio hay muchísimo de qué hablar. No soy científico, no soy de biología, en fin, o un especialista en el cuerpo humano, pero sí es importante que conozcas qué hay en ti, qué hay en tu mente, qué características tiene cada parte de ti, para que aprendas a utilizarlas a tu favor. Para eso estás aquí, para que aprendas a utilizarlas. Y eso te da herramientas para crecer, dominarte e incluso dominar la mente de otras personas, y que eso te va a ayudar para negocios, para ventas, para proyectos, para lo que desees. Es decir, que conocer tu mente va a ser una de las herramientas fundamentales para seguir adelante. Con palabras, con juegos, con didácticas, con lo que quieras, puedes controlarte a ti mismo, y obviamente si eres testimonio de lo que puedes hacer tú mismo, como fue Gandhi, que fue un auténtico portador de paz en sí mismo primero, después pudo comunicarla. Es decir, que si conoces tu mente, la dominas, podrás ayudarle a otros a hacer lo mismo. Así que fue un placer compartirte esta información, espero que te sirva, y bueno, falta mucho por aprender. Nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.